Bueno, en primer lugar, presentarnos. Nosotros somos Jordi Bosch y Elena Blaya. Venimos en representación de Talleres per la Llengua. Después Jordi os explicará en qué consiste esta organización. Pero quería agradecer no solo vuestra asistencia, sino la invitación que nos han hecho para poder compartir con vosotros nuestra experiencia. No me extendré en protocolo y entramos en materia. Os explico un poco qué es lo que vamos a hacer en estos 20 minutos para que podáis seguir un poco el hilo de la estructura. En primer lugar, Jordi os explicará qué es la organización, después los talleres que nosotros hemos ido realizando. Después explicará concretamente el taller que hacemos hoy, que es el taller de fomento del uso de la lengua catalana. Es un taller específico, pero aplicado en el entorno socioeconómico. Objetivos, destinatarios, y entonces empezaremos a explicaros la estructura del taller, cómo montamos este taller nosotros con nuestros asistentes habituales. Y aquí os pediremos un poco de participación, porque nos encontramos en el momento de prepararlo que nos salió una presentación excesivamente aburrida, teórica, que no tiene nada que ver con el tipo de taller que nosotros realizamos. Entonces, aprovechando que explicamos la estructura del taller, dos actividades os las haremos hacer a vosotros, ¿no? O sea que mezclaremos un poco la parte más aburrida o más formal con la parte un poco más dinámica, que es la que hacemos habitualmente en el taller. Y finalmente os dejaremos unos minutitos, me parece que no serán muchos, para las preguntas, ¿de acuerdo? Doy la palabra a Jordi, gracias. Bueno, hola a todos y buenos días a todos y a todas. Nada, yo contaré lo que me ha dicho Elena, os contaré un poco qué es Talleres per la Llengua, ¿no? Talleres per la Llengua es una organización, una asociación sin ánimo de lucro y sobre todo sin finalidad política, ¿de acuerdo? Con un objetivo claro y específico, que es el fomento de la lengua catalana, sobre todo en el ámbito del uso cotidiano y sobre todo de los hábitos lingüísticos, las conductas lingüísticas que tienen los catalanoparlantes, ¿de acuerdo? Bueno, nosotros tenemos una serie de talleres. Ahora mismo tenemos 4 talleres, ¿de acuerdo? Y os contaré un poquillo cada uno qué es lo que hace o lo que intenta, el objetivo de cada uno. Y como veis aquí arriba, son situaciones lingüísticas distintas, con lo cual hemos generado y hemos creado talleres distintos para cada situación. Os contaré brevemente, porque el tiempo nos acecha, cada uno un poco. Por un lado tenemos el TELP, ¿de acuerdo? Como veréis o habéis visto, Emun presenta el TELP, y es un taller específico en nuestro ámbito en Cataluña. Es un taller específico para catalanohablantes que practican la sumisión lingüística, ¿de acuerdo? Sumisión lingüística quiere decir el cambio de lengua, ¿de acuerdo? Se cambian y lo que pasa es que no quieren hacerlo. Y esta gente necesita recursos que son normalmente psicológicos para afrontar esta situación. Luego tenemos lo que llamamos el TEFUIL, que es el que vamos a presentar hoy, ¿de acuerdo? Que está dirigido a personas que hablan el catalán, que pueden hablarlo, pero que normalmente no lo hacen. Y no lo hacen por distintas razones, y nosotros, normalmente esta gente no lo habla por pragmatismo, digamos. Dicen que por comunicación pues prefieren hablar una lengua que otra, pero tampoco nunca se han planteado qué es lo que pasa si hablan catalán o hablan castellano en nuestro ámbito, ¿de acuerdo? El siguiente que tenéis es el taller de educación lingüística. Este va dirigido a los jóvenes. Nosotros lo hacemos en institutos y en bachillerato, y les decimos a los alumnos y a los jóvenes
el valor de la diversidad lingüística, sobre todo porque en la escuela el valor medioambiental, el valor ecológico está muy implementado, los niños saben que reciclar es bueno, pero el valor de la diversidad lingüística y sobre todo el valor del catalán, de hablar en catalán, para sumarse a esa riqueza lingüística, pues no está muy implementado. Sobre todo también desmontamos creencias y prejuicios que tienen los alumnos, por ejemplo, si hay lenguas mejores o peores, etc. Y por último tenemos el taller de acogida lingüística, el TAL, que es para gente que ha llegado a Cataluña y que no saben en qué situación están, ¿no? ¿Cuál es la realidad lingüística con la que se encuentran? Pues nosotros les planteamos cuál es la realidad, qué existe, qué lenguas en contacto hay y qué lenguas pues, pueden mejor para poder dar un impulso pues, a la lengua propia, que es la lengua catalana en Cataluña. Bueno. Nosotros venimos a presentar, como ha dicho antes Elena, pues vale. El taller para el fomento de los usos interpersonales en lengua catalana, adaptado al ámbito socioeconómico. Como veis aquí, el objetivo es fomentar el uso de la lengua catalana entre el personal y con los clientes. Este taller es muy móvil y con lo cual tenemos varias adaptaciones también hechas, sobre todo en el ámbito deportivo, en el ámbito sindical, en el ámbito de la formación en el tiempo libre, etc. ¿De acuerdo? Bueno, entramos. Sí. Os vamos a hablar pues eso, de los destinatarios a que va dirigido este taller. Tenemos dos destinatarios, que es el equipo directivo y el personal de los cargos intermedios. El objetivo en el equipo directivo es hacer entender al personal directivo la ley de disponibilidad lingüística, que luego definiré qué es la ley de disponibilidad lingüística, y la necesidad de ejecutar actuaciones en equipo para el fomento del uso de la lengua propia. Recordemos que la lengua propia es, pues la lengua propia de Cataluña es el catalán, ¿de acuerdo? Y el otro destinatario, los otros destinatarios que tendríamos sería el personal de los cargos intermedios, con el objetivo de dar a conocer el objetivo de la empresa, información básica para entender el motivo del uso de la lengua propia y ofrecer un espacio de reflexión donde opinar y aportar ideas sobre la propuesta. Sobre todo también este taller es muy de debate interno, ¿de acuerdo? La gente nos da su opinión y es interactuar y crear un debate en torno al tema que se está tratando, que es el fomento del uso de la lengua catalana. Nos centramos ahora en el taller para directivos, ¿de acuerdo? Los equipos directivos están dispuestos a llevar a cabo actuaciones que fomenten el uso de la lengua catalana, y eso es verdad, si disponen de una normativa clara, que luego también os especificaré de qué normativa estamos hablando, y de datos que demuestren la fidelidad del cliente o como mínimo el no desacuerdo. Por aquí tenéis colgado, que luego haremos un juego, bueno, Elena hará un juego, pero aquí son datos que demuestran esta fidelidad lingüística, por poner un ejemplo. ¿De acuerdo? Para el taller dirigido a cargos intermedios y para personal en general, si partimos de los cargos intermedios, es quienes representan mejor pues, el éxito o la iniciativa de nuestra empresa, ¿de acuerdo? Y deben entender y deben incorporar estrategias y argumentos para trasladar la comunicación del equipo directivo al personal y del personal al equipo directivo. Es esa doble comunicación, ¿de acuerdo?, que existe. Y en relación al personal, incidimos mucho en la opinión individual y porque son los que mejor representan a nuestros clientes, ¿de acuerdo? De acuerdo. Ahora pasaré a hablar de la estructura del taller de directivos,
Y os presento empezamos nosotros por la presentación del objetivo, ¿de acuerdo? Y la presentación de la normativa. Y ahora mismo os presentaré la normativa de lo que os he dicho antes. Por un lado tenemos un marco legal, ¿de acuerdo?, que nos ampara, y nuestro marco jurídico en Cataluña, de la lengua catalana, en el Principado de Cataluña, viene determinado por el Estatuto de Autonomía del 2006 y la Ley 1/1998 de 7 de enero de Política Lingüística, ¿de acuerdo? En el artículo 34 del Estatuto habla de específicamente hemos sacado de los derechos lingüísticos de los consumidores y usuarios. Y nos dice que las entidades, las empresas y los establecimientos abiertos al público en Cataluña están sujetos al derecho de disponibilidad lingüística en los términos que establecen las leyes. Y ahora os explico yo qué es el término de disponibilidad lingüística o el principio de disponibilidad lingüística. El principio de disponibilidad lingüística supone la oferta de información y atención en las lenguas oficiales, especialmente en la lengua oficial propia de Cataluña, que es el catalán, ¿de acuerdo? Nosotros creemos que dar ese principio de disponibilidad lingüística es una responsabilidad de todos los organismos y servicios públicos, es una responsabilidad social de todos los sectores profesionales y, evidentemente, es un derecho irrenunciable de toda la ciudadanía. Bueno, seguirá mi compañera Elena. Bien. Como os ha dicho Jordi, este sería un poco el proceso de empezar un taller. Evidentemente un taller nunca tiene, por desgracia, tanta asistencia, pero nos va bien para poder trabajar. Con lo cual se presenta el objetivo, se presenta la norma, con lo cual decimos estamos amparados por esta norma y a partir de ahora empezamos a trabajar. Lo que haremos ahora es un poco comentar datos y estadísticas que nos ayudan a poder darle más fuerza a la normativa. Me gustaría, somos muchos, pero bueno, un poco para que veáis cómo funcionamos. Tenemos 6 carteles colgados alrededor de la sala. Me gustaría que unas 10 personas por cartel leyerais única y exclusivamente este cartel, ¿de acuerdo? 10 personas venís aquí, 10 vais a aquel, 10 a aquel, 10 a aquel, 10 a aquel, ¿no? Más o menos. Yo he contado a grosso modo, y más o menos somos 10. Pero es posible que si sois 12 tampoco no pasa nada. Es un poco para que veáis la dinámica de trabajo, ¿de acuerdo? Una vez hayáis leído los carteles, os esperáis porque Jordi vendrá y os dirá qué es lo que tenéis que hacer. Yo también desde el micro os iré indicando. Os voy a dar un poco de prisa, ¿vale? O sea que vamos a hacer un poco rapidito. Venga. La intención es leer el contenido del cartel que os toca, ¿de acuerdo? Y intentar relacionar el contenido con el conocimiento del mundo que vosotros tenéis. De momento nada más. 10 personas a 10, 10, ¿vale? Allí detrás hay otro. ¿Vale? Me interesa que os levantáis, porque es que después os haréis de grupo. Bien, entonces, todos los números 1 os ponéis aquí. Todos los números 2, todos los números 3, los números 4, los números 5, los números 6. Cada miembro del grupo tiene una única información, la que ha leído en el cartel. El resto del grupo no conoce la otra información. Primero, explicad qué es lo que habéis leído, para que todo el mundo, para que todos los miembros del grupo dispongáis de la misma información. Y a partir de aquí, el trabajo que tenéis que hacer, porque lo pondréis en común, es comentarios respecto de la lengua y de la lengua catalana, en este caso sería del euskera, ¿no? Con los datos que vosotros tendríais, y comparación con la información de que se dispone, ¿no? Si realmente creéis que coincide con la realidad o no.
dudas que se os ocurren en función de la información que habéis recibido, propuestas que haríais para mejorar el uso de la lengua en vuestra empresa en función de la información que habéis recibido. ¿De acuerdo? Este sería el trabajo que después recogeríamos en la puesta en común. ¿Comprendida el trabajo? Pues venga. ¿Puesta en común? ¿Lo hacéis? Sí. Kontsumitzaile ehuneko 99 Esiako Arruntek aldekoa da etiketetan euskara agertzearena edo Esiako Arruntek agertzea. Edo berdinako edo berdinako. Bien. Cortamos el trabajo. ¿Podéis volver a vuestro sitio, por favor? El hecho de poder trabajar en grupo y cruzar grupos también enriquece la relación y distensiona el hecho de tener que trabajar aspectos que en algunos momentos no son para todo el mundo claros. Bien, una vez hemos hablado de los datos que tenemos, hablamos de... un momento. Pasa. Bien, hablamos un poco de la diferencia que hay entre lengua oficial, lengua propia, lengua común y lengua adoptada. Nuestra directriz es lengua común como lengua de relación y lengua adoptada para aquellas personas que no sea su lengua propia, pero que la utilicen en espacios comunes. En espacios comunes, lengua común; en espacios personales, la lengua individual que cada uno quiera optar. Para esto también tenemos una dinámica de trabajo que proporciona un poco de juego y bueno, una manera de trabajar un poco rápida, pero con ejemplos en los que vemos que vamos cambiando de creencias, podemos introducir el hecho de que también cambiamos de creencia respecto de que la lengua siempre tiene que ser la misma, o que cuando yo hablo con una persona es más educado hablar siempre en la lengua del otro, porque tengo que creer que es más educado. Y a partir de aquí empezamos a trabajar este tipo de creencia, que a nosotros nos interesa mucho que la cambien. ¿De acuerdo? Entramos con las actitudes. A partir de aquí hacemos un juego en el cual les explicamos que es importante no cambiar de lengua. Lo traíamos preparado, pero no lo vamos a hacer, porque sois muchos y nos cuesta de poder movilizarnos, si no, no tendríamos tiempo para que hicierais preguntas, pero todo es a base de juegos. Es decir, si yo quiero cambiar de lengua, puedo hacerlo, pero es más importante la actitud que yo tengo que muchas veces que la normativa que me ampara. Y a través de este juego lo que acabamos viendo es que la normativa puede decir muchas cosas, pero si realmente mi actitud personal no es de tener un criterio sobre qué lengua voy a usar, difícilmente el cambio lo voy a realizar. ¿De acuerdo? A partir de aquí hacemos una distinción. Es decir, hasta aquí el trabajo es el mismo, tanto si es para directivos como si es para el personal de cargos intermedios o de personal en general. Estos cargos intermedios se pueden mezclar en función de la empresa con los directivos aparte o con el personal en general. Se puede dar un trato de tres tipos. Pero si nos centramos en los cargos directivos, con ellos empezamos un trabajo en los que muchas veces no es en esta misma sesión, sino que se hace en una sesión posterior. Lo que entramos a valorar es cómo están trabajando, si este principio de disponibilidad lingüística en cada uno de los ámbitos de su empresa lo están cumpliendo o no lo están cumpliendo. Hasta qué punto quieren cumplirlo, hasta dónde quieren llegar y hasta dónde pueden llegar. Priorizar, bueno, hacer todo un proceso de trabajo. Y una vez hemos hecho esto, propuestas de mejora. Aquí se crean muchas discusiones. Dentro de los cargos directivos hay departamentos que lo tienen muy claro y personas que lo tienen muy claro
y personas que no, como siempre. Nuestro trabajo es sensibilizar, ayudar, proponer, temporalizar, bueno, en fin, lo que se hace en un plan de trabajo, pero intentando cambiar estos cambios de actitud. Y si nos vamos al otro tipo de taller, que es para cargos intermedios o para el personal en general, no hablaríamos de las mejoras que se pueden hacer en los diferentes departamentos, porque igual no les toca poderlo tratar, pero sí, en cambio, de identificación de las dificultades personales. Cada uno tiene una dificultad personal respecto del uso de la lengua y es importante detectar cuál es la dificultad personal. Y a partir de aquí, propuestas de cambio individuales, porque continuamos pensando que el cambio siempre está en uno, en la individualidad. La individualidad hace el conjunto y el conjunto puede crear directrices para que todo cambie, pero si en la individualidad no acabas de estar convencido, aquello no funciona. Bien, hasta aquí nuestra presentación. Agradecemos vuestra disponibilidad. Os pido disculpas por no haber podido acabar de hacer el siguiente juego. No pensábamos que tendríamos tanto éxito. No sé si habremos cubierto expectativas, pero dejamos estos minutos que nos quedan para que podáis hacer preguntas. Gracias. Y si no hacéis preguntas, hacemos el juego, ¿eh? No hay problema. Es broma. ¿Qué tipo de talleres, a qué tipo de talleres están dirigidos estos talleres? ¿Tipo de industria o tipo de talleres? ¿En qué ámbitos los ejecutáis? Mira, nosotros concretamente hemos podido realizar este tipo de talleres en 3 tipos de empresas. Las 3 han sido empresas grandes. Una ha sido para Telefónica y dentro de Telefónica el apartado de grandes empresas. Es decir, era una plantilla de unas 30-40 personas que tenían ganas de tener como lengua propia o lengua común, no, propia del departamento, o sea, lengua común, la lengua catalana, porque cuando tenían que hablar con las empresas tenían muy poca fluidez en lengua catalana. Entonces hicimos todo un trabajo y lo primero que hicimos fue sensibilización. Otra empresa fue Bonpreu, que es una empresa, un supermercado, una empresa de distribución, solamente actúa en el ámbito de Cataluña, es fantástica, o sea que lo teníamos muy fácil, pero tenían la dificultad sobre todo en los cargos intermedios. Normalmente es lo más difícil. Si los cargos intermedios no funcionan, no funciona, es lo que os decía Jordi, ¿no? Entonces sí, es importante que ellos entiendan por qué tiene que hacerse y que busquen, es trabajo nuestro ayudar a detectar sus propias dificultades. Pero, o sea, Bonpreu. Y la otra ha sido el Corte Inglés. Pero con el Corte Inglés nos quedamos solo en la primera fase. Hicimos cargos directivos, todo el mundo lo veía claro, todo el mundo estaba muy de acuerdo, pero cuando llegó el momento de aplicarlo, Madrid dijo, uy, de momento no. Y de momento no. De todos modos, yo pienso que nosotros no hacemos un trabajo no tenemos una estructura como tenéis aquí en el País Vasco y no hacemos un trabajo de ir a buscar empresas, solamente esperamos que nos vengan a buscar, ¿no? Con lo cual pienso que vosotros lo tenéis mucho más fácil porque tenéis empresas consultoras que os pueden, bueno, que vosotros algunos de ellos sois miembros, ¿no? que podéis utilizarlo como recurso. En nuestro caso estas empresas consultoras no existen. No sé si te contestamos. Sí, perfecto. ¿Cuánto tiempo dura el taller? A ver, en principio 4 horas, ¿de acuerdo? Siempre que, o sea, 4 horas, pero normalmente la parte de revisión de cómo está el trabajo se hace otro día. No da tiempo de hacerlo en un día. A no ser que hagáis un trabajo más de sensibilización. Si queremos hacer sensibilización única y exclusivamente, se empieza un poco por encima y ellos mismos, si quieren entrar más a fondo, ya proponen de quedar otro día. Pero si no, el taller dura 4 horas. Tenemos bandera alta, última pregunta y terminamos. Sí, mira, buenos días. Estabais hablando de identificar las propias dificultades de las empresas.
sobre todo en el taller, dirigido a los directivos. a los trabajadores, ¿no? No, a los trabajadores, dificultades personales. ¿De qué ámbito? ¿La competencia lingüística o la aptitud? ¿O los dos? Los dos. Porque no nos gusta trabajar el aspecto lingüístico aislado, como si fuera un hongo, ¿no? Sino que nos gusta trabajarlo dentro del tejido empresarial. Ellos tienen que ver que, igual que ofrecen, o sea, como os decía la persona que hemos tenido anteriormente en la ponencia, ¿no? El producto es un producto y el producto lo dice todo. Con lo cual la lengua forma parte del producto. Tú antes de crear un producto tienes que saber en qué lengua lo vas a vender y si va a ser mejor comprado o peor comprado por la lengua que tú utilices, con lo cual lo valoramos en el conjunto. ¿Te contesto? Un poco. Por ejemplo, que los trabajadores o directivos no tengan mucha competencia lingüística, ¿significa o es un obstáculo? No es un obstáculo, es una evidencia en cualquier caso, es decir, será uno de los puntos a mejorar dentro de las dificultades que haya, ¿no? Es decir, si ellos consideran que hay que atender al público en catalán y que ya se ha sensibilizado los trabajadores para que lo hagan, ellos dirán, es que yo no sé, bien, no sabes, actividades que podemos hacer, y entonces se habla con la dirección, es decir, la dirección propone, nosotros podemos ceder hasta aquí, ¿no? Clases de catalán, voluntariado lingüístico dentro del espacio de trabajo, actividades de intercambio. Bueno, hay propuestas diferentes, pero evidentemente pensar que esto puede ser paralelo con pasar un index PLA o con hacer un programa de gestión es un trabajo paralelo, ¿eh? Esto tan solo es un pellizquito, ¿no? un trocito pequeño de todo lo que puede ser un plan o de lo que tendría que ser un plan. Este trabajo solamente sirve para sensibilizar y entender por qué es importante usar la lengua catalana. Pero no es ni la panacea ni el jarabe que lo arregla. Lo importante es tener un plan y dentro del plan que haya diferentes actividades para poder entender por qué cada una de las personas que forman parte del plan son útiles en el resultado y en el proceso. Ondo, basauan beste galderaren bat, baina zago azkini, mila esker gure talena.